Camaño era un individuo que no era, al igual que mi padre, dócil. Camaño había dado dos órdenes expresas al gabinete de, en el momento en que yo pueda faltar, ya sea permanente o transitoriamente, Marte es el segundo al mando. Jorge Marte Báez es un reconocido neumólogo, intensivista, internista, asesor médico del Poder Ejecutivo y además es el director médico de Sedimap. Pero también tiene otra condición, que es la de hijo de Jorge Gerardo Marte Hernández, el hombre, el coronel de confianza de Francisco Alberto Camaño. Los ojos de Camaño fuera del cuerpo de Camaño. Estuvo todo el tiempo en la Revolución de Abril de 1965 al lado de Camaño. Tenía una relación muy especial con Camaño. En el gobierno de 4 meses de Francis Camaño no fue designado en ninguna posición, pero siempre estaba al lado de Camaño. Un hombre valiente, extraordinariamente leal y que hizo un extraordinario servicio como responsable en la recuperación de la fortaleza Osama y como participante en la batalla importante del 27 de abril de 1965 en el Puente Duarte. Por tanto, Jorge Marte Báez, hijo de Marianela e hijo de Jorge Marte Hernández, está aquí con nosotros y le agradecemos que nos pueda ayudar a entender el rol de su padre en ese proceso importante, con tanta confianza de Francis Camaño, que no lo designó nunca en ninguna posición, pero dijo que si él faltaba, era Jorge Marte el hombre con el que había que hablar, con tu padre. Sí, mira, como dices, mi padre estuvo al lado de tío Francis, el coronel Camaño, como le llamábamos, tanto yo como mis hermanos, porque era una relación ya antigua. Estuvo no solamente en la Revolución en abril, sino que en Europa, aunque a mi padre lo mandaron a Madrid y a Camaño a Londres, pues se veían continuamente. Y después mi padre también estuvo en Cuba durante los entrenamientos, aunque hubo una discrepancia metodológica por la cual realmente mi padre no participó en el desembarco. ¿Cómo se inicia esa relación, Jorge? Mira, de Camaño con Jorge Marte Hernández. Mira. Le decían Gerardo y le decían Bollo también. Bollo, en Santiago era más conocido como Bollo. Como Bollo. Sí. Mira, déjame antes de decirte cómo se inicia la relación, decirte cómo mi padre entra a la policía. Mi padre había sido hecho preso en Santiago por una reyerta que había tenido. En esos días se habían incrementado los robos en Santiago y Trujillo hizo lo que siempre hacía cuando aumentaban los robos o la delincuencia en un sitio, mandó a Ludovino a comandar la policía de Santiago. Y Trujillo le hizo una visita sorpresa a Ludovino. No le gusta mucho usar ese término, pero bueno, sorpresa a Ludovino y le dice, ¿y cómo está la cosa? Le dice, no, ya se ha tranquilizado bastante. ¿Cuántos presos tú tienes? Que dice, yo nomás tengo uno y fue por un pleito y es hijo del general Neftalí Hernández, que era amigo suyo, ya fallecido. Y dijo, déjame verlo. Dijo, tú eres hijo de Neftalí, éramos amigos. Dijo, y además, un hombre buen mozo, y en la policía está llena de gente fea. Suéltalo y mándamelo para la capital, que va a quedar nombrado como segundo teniente. Va a entrar como oficial. Así entra Jorge Marte a la Policía Nacional. Entra a la policía. Él era un simple empleado de la tabacalera en Santiago. Yeah. Rápidamente, una de las cosas que a Trujillo le gustaba rodearse de gente con alguna apariencia física, que él juzgaba que tenía buena apariencia física. Y por eso mi padre le tocó estar
cerca físicamente de Trujillo en múltiples ocasiones. De hecho, bueno, el caso de Manuel de Moya Alonso es un caso sí, bastante... sí, pero bueno, a Manuel de Moya era más bien la avanzada romántica del jefe. Sí. Mi padre fue entonces durante muchos años el que comandaba la patrulla que por el lado de los acantilados custodiaba a Trujillo en sus paseos nocturnos por el malecón. Ya. Ese era el ideal del atentado antitrujillista permanente. Sí. Todo el mundo soñó con eso. Sí. Es decir, cuando él caminaba, bajaba desde la casa de la matrona, ¿verdad? Por la Máximo Gómez hasta el malecón y ahí hacía su paseo o su ejercicio. Bueno, pues ahí se planificaron todos los atentados contra Trujillo. Sí, que incluyeron atentados desde el agua. Y era la razón por la que había una patrulla que iba por el acantilado. Entre el jefe y el mar. Ya. No se dejaban acercar ningún bote, ni mucho menos. Entonces, mira, tú sabes que hasta Belisario Peguero Guerrero, el jefe de la policía, nunca fue un general, excepto si era general de otra rama y Trujillo lo trasladaba prestado a la policía. A la Policía Nacional. Siempre era un coronel. Camaño era un individuo que no era, al igual que mi padre, dócil. Y tuvo serios problemas con Belisario Peguero. Y fue trasladado a la policía. Y Morillo López también. Con algunos problemas. Y resulta que ya encontró una situación de enfrentamiento entre mi padre y Belisario, porque mi padre sí estaba en la policía. Y Morillo López también. Y quizás eso hizo que se acercaran bastante, de manera que era una escena común yo ver en mi casa a tío Francis y en ese entonces a tía Chichita, a Francito y Alberto, los dos varones pequeños, jugando, o irnos de día de campo. En ese entonces día de campo era cruzar el puente de la Máximo Gómez y los Camaños tenían una finquita ahí al lado del Polvorín, que era al otro lado del puente, donde nos encantaba ir porque era nuestro día de campo. Había una relación muy estrecha. Y ocurre que a mi padre lo nombra Belisario en un momento jefe de la policía en Montecristi. Y estando cautivo, un dirigente izquierdista perdió la vida y de manera inusual y sin precedentes, la jefatura de la policía. Ese fue Valdemiro Castro. No, fue Rodríguez Socias. Rodríguez Socias. Sí. Y sin precedentes ni poscedentes, Belisario lo tomó tan en serio que hizo preso a mi padre, cuando realmente todo parece indicar que fue mentira y que mi padre no tuvo nada que ver con la muerte de Socias. De Rodríguez Socias. De hecho, en el libro de Cayetano Rodríguez del Parado, él narra La Legión Olvidada, cómo mi padre, con un pequeño grupo de policías, frente a un número mayor y mejor armado de marinos que lo iban a fusilar, porque él y Selig habían desembarcado, Irlander Selig, y se lo quitó a la fuerza y lo despachó, y siempre agradece eso. Entonces mi padre estuvo preso en la Fortaleza Osama, donde había presos de cierta relevancia. No era una cárcel común, había una cárcel para oficiales. Ahí estaba preso Alicinio Peña Rivera, ahí estaba preso Tabito Balcácer, y estaba preso nada más y nada menos que Félix W. Bernardino. Cuando nosotros, muy pequeños, íbamos a visitar a nuestro padre, nosotros conocíamos a toda esta gente. Sin embargo, yo
mi padre no era político, ni sabía nada de política. Pero Pichirilo iba a tu casa, Pero Pichirilo Montarache iba a tu casa. Pero eso fue después de la revolución. Ya. Después. Pero sí yo recuerdo, mi familia materna era muy trujillista. Yo recuerdo un día mi padre llegar a la casa y decirle a mi mamá, este hombre ha llegado muy lejos, mató a las Mirabal. Y mi mamá decirle, cállate, no le duro. ¿Tú estás seguro que fue él? Y si lo hizo es porque seguro eran mala gente, cosas así por el estilo, porque era lo que se estilaba, pero no fue una reacción de tipo política, sino más bien de orden emocional, sentimental. Entonces el trujillismo era del lado de doña Marianela. Sí, que incluso llegó a ser secretaria de Negro Trujillo, siendo Negro Trujillo secretario de Guerra y Marina, que era como se llamaba lo que hoy es el Ministerio de Defensa. Llegó, o sea que había una relación Ustedes vivían ahí en la Salomé Ureña en ese momento. Mira, esquina Duarte. No, yo nací en la casa tradicional de los Báez, que fue donde vivió el doctor Báez, ese de la calle que va al Palacio, Báez, que era médico, el doctor Ramón Báez, que aparentemente era muy diferente a su padre, que había sido Buenaventura Báez. Y todo el mundo los indica como un hombre de honor y de respeto, muy honesto, y que incluso fue presidente provisional de la República, y que fue un médico de mucho prestigio. Yo nací ahí porque mi madre se casó con un oficial, en ese entonces primer teniente de la policía, y tuvieron que refugiarse, seguir viviendo en la casa de ellos, porque no había con qué mudarse. Hicieron un intento de mudarse a una casa alquilada, y ahí mi madre quedó embarazada, y eso conllevó a que los gastos del embarazo tuvieran que volver a refugiarse donde mis abuelos. Y yo nazco en esa casa, la Salomé Ureña, esquina Duarte, que fue donde viví hasta los 20 años de edad, y pasamos la revolución completa día a día. En tu casa se planearon muchas acciones. Muchas. De la Revolución de Abril del año 65. Muchas. Para relatarte una solamente, tú recuerdas el efecto más emocional que militar que proporcionaban los francotiradores americanos de los Molinos. Oh, pero claro, eso era... La calle Luperón y el Conde se ven de los Molinos. Se ven desde los Molinos, y nosotros, es una calle que es directa. Sí. Entonces nosotros lineal, frecuentemente jugábamos pelota en la Luperón, pero tuvimos que dejar de jugar pelota en la Luperón porque mataron jugando pelota a uno de los compañeritos. A uno de los muchachos. De los Molinos. Había un francotirador cuyo nombre era Douglas Duncan, que fue entrevistado en revistas americanas y se jactaba de que estaba demostrando la puntería que tenía un francotirador norteamericano. A una distancia de varios kilómetros. Sí, a población civil, fundamentalmente. Y yo recuerdo que en mi casa, un día, frente a mi casa, vivía Manolo González, el gallego, que era el comandante del Comando San Lázaro y el Comité Central del PCD. Y recuerdo que de manera informal, un día, Camaño dijo en voz alta, que lo escuchamos todos los que estábamos cerca, no estábamos participando de la reunión: voy a mandar a destruir los molinos, los voy a bombardear, porque no hay otra edificación de donde los francotiradores puedan ser tan efectivos como lo son en este caso. Sí. La orden no se llegó a efectuar, y tuvimos que seguir soportando y cuidándonos de los francotiradores, de los molinos, sí, todo el tiempo. Hay un hecho que está medio olvidado, y es que en enero de 1965 ya mi padre, fuera de la policía porque Belisario lo había cancelado, sin pensión ni nada,
pero considerado por todo el mundo como un oficial activo y le brindaban el respeto. Camaño y Morillo tuvieron una discusión tan grande con Belisario que decidieron declararse en rebeldía y que no obedecían a su jefe, que era el jefe de la policía. Y le pidieron a mi padre que los acompañara y otros oficiales, e ironía de la vida, quien acoge a Camaño, a Morillo y a mi padre es Wessing. Es Elías Wessing. Sí. Porque Wessing no quería saber, nadie quería saber mucho de Belisario, porque Belisario, siendo el primer general de la policía, y sin ser de las Fuerzas Armadas, se había convertido en el más guardia de todos los guardias, porque se inventó las cantinas militares. Que le reportaron pingües beneficios, sí. Y además Belisario era muy dado al romance, al boato, y realmente esa era parte de las diferencias iniciales. Bien. Pero fue uno de los actos de corrupción que más indignó al país y que conllevó a la salida del triunvirato. Absolutamente. Y de hecho, aprovechando esa diferencia de índole para nada política que tenía Camaño con Belisario, es que Fernández Domínguez le habla a Camaño por primera vez de que ingrese a la conspiración. A la conspiración. Sí. Mi padre nunca supo nada de la conspiración. Mi padre no lo sabía, porque Camaño no estaba tan seguro de que iba a participar. Y nunca le dijo a Fernández Domínguez, cuenta conmigo 100%. El 24 de abril dice Manegonte, Manuel González Tejera, que era tu hijo de Manolo. Hijo de Manolo, el gallego. Mi vecino dice que el 24 de abril ustedes estaban jugando. Bueno. Había como una pequeña fiesta. No, el 23 de abril es el día de San Jorge y era el cumpleaños de mi padre. Ya. Y esa noche, en medio de la fiesta, decidimos que al otro día, fíjate si mi papá no sabía nada, que al otro día íbamos a la represa, ahí en el kilómetro 30 y pico, que nos íbamos a bañar al río. Y es en la represa donde nos enteramos que algo está ocurriendo. Estaba pasando. No teníamos un radio y el radio del carro no se oía bien. Pero inmediatamente salimos a la carretera y llegamos a oír parte de las alocuciones de Peña Gómez. De Peña Gómez. Que el capitán Peña Taveras lo había llamado y que habían decidido entregarle las armas. Mario Peña Taveras, otro hombre al cual se subvalora mucho, porque fue el que se armó de valor e hizo preso a Rivera Cuesta y al Estado Mayor del Ejército en el campamento, y fue el que dio inicio a la revolución. Luego fue jefe del comando que estaba en la esquina de mi casa en la 19 de marzo con Salomé Ureña. Entonces, nosotros logramos llegar, había un tapón en la carretera Duarte, nos fuimos por la carretera vieja, pero logramos llegar tarde en la noche. Y en la madrugada sonó el teléfono en mi casa. Y mi madre se paró a tomar el teléfono y yo, sabiendo que algo pasaba, inadvertidamente fui y me le acerqué y yo vi que mi madre muy bajito dijo, Chichita, yo no lo voy a despertar ahora porque está muy cansado. Era Chichita, la esposa de Francis Camaño. Pues está bien, lo voy a tener que despertar. Entonces despertó a mi papá y Chichita le dijo a mi papá que dice Francis que tienen que verse urgentemente. Y al otro día, el 25, es que mi papá se integra y que se arma. Mi padre no tenía arma porque ni siquiera le habían dado el derecho como ex oficial de portar un arma legalmente. Mi padre primero tenía, no me acuerdo qué rifle, que no le gustaba, y luego los G3 a casi nadie le gustaban porque pesaban mucho. Pero ese era el que a mi papá le gustaba. Él tenía un G3. Mi papá tuvo un G3. Entonces, desde el 25 de abril, pues, sucede que
el 26 ocurren ataques al Palacio, el 26 el agregado militar norteamericano, el embajador no había regresado al país. No, estaba fuera del país, sí. Tapley Bennett había ido a una visita, la madre estaba enferma o algo así, y el agregado militar va al Palacio a hablarle a Molina Ureña y a Camaño, que estaba ahí, y a decirles que se rindan porque eso no tiene sentido. Y ahí se produce el primero de los insultos, que es mi padre al agregado militar norteamericano. Ya. Ese día llega el embajador. ¿En inglés o en español? Entre los dos. Entre los dos. Sí. Ese día llega el embajador y convoca a una reunión alrededor del mediodía en la embajada americana en el 27. 27 de abril. Y en esa reunión, en la que mi padre se queda, Camaño le dice, hay muchos civiles con armas que no saben disparar, que se le pueden zafar un tiro, quédate controlando la situación en el Parque Independencia. Camaño va a la embajada americana y el embajador lo trata de la manera más despectiva posible, y ahí es donde Camaño responde insultándolo, y aunque la noche anterior se había asilado, duró una noche el asilamiento, porque tú tuviste un invitado reciente que fuiste excelente como entrevistador, porque el entrevistador debe ser lo más neutral posible, pero que faltó a la verdad en innúmeras ocasiones. Marcos Jiménez. Sí. Ahí es que Camaño, al verse insultado y amenazado por el embajador, dice, ustedes no saben con quiénes ustedes se están enfrentando. Baja, y ahí lo narra Peña Gómez, incluso hay un disco grabado donde Peña Gómez dice que Camaño va y se dirige a mi papá y le dice, ¿te importa morirte? Mi padre le dice, tú sabes que me importa morirme. Pues vamos a fajarnos con la tropa de Hueso. Exactamente, esa es. Ese es el relato. Y se dirigen a la batalla del puente, que según tu invitado nunca existió. Y en la que los aviones tiraban tiros al agua, no sé para qué lo desperdiciaban los tiros. No, pero vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Jorge Marte Báez, médico, reconocido, asesor médico del Poder Ejecutivo, director médico de SEDIMA, hijo de Jorge Marte Hernández, el hombre de confianza, el coronel de toda la confianza de Camaño. Vamos a hablar de eso en un momento cuando retornemos. Jorge, ¿qué pasó a partir de esa batalla del Puente Duarte el 27 de abril? Jorge Marte, tu padre, acompaña a Camaño, le da apoyo a Camaño. Esa batalla es de algún modo definitoria, porque las fuerzas del CEFA no pudieron penetrar, no pudieron cruzar el puente, y la zona constitucionalista estaba protegida precisamente por el puente. ¿Qué pasó a partir de ahí? En realidad, algunas tropas y algunos blindados sí llegaron a cruzar el puente. Sí, pero fueron 3 de ellos, su tripulación fue inutilizada y pasaron a ser los tanques que se ven en fotos con el nombre Pueblo. Pueblo, de acuerdo. 2 o 3 fueron destruidos y 1 se dio la huida y volvió hacia atrás en el puente. O sea que, y cuando ocurrió eso, la gente se estimuló más. Los héroes de la batalla del puente, si bien comandado por Camaño, por mi padre, por los oficiales que tenían experiencia, pero no experiencia de guerra, no experiencia bélica, habían tomado cursos bélicos teóricos, pero no habían participado
en una guerra. Por ejemplo, mi padre había ganado muchísimos trofeos como tirador, pero en competencia. Pero era de la policía. Era en competencia, ¿tú me entiendes? No era no te reconocía absolutamente, de estrategia absolutamente. militar. O sea que el verdadero héroe ahí fue el pueblo, porque se dejó dirigir, hubo disciplina, de alguna manera el pueblo civil se armó de la disciplina y siguió a pies juntillas las órdenes de los jefes militares. Cuando en San Isidro vieron que eso había ocurrido, entonces es que se produce, por Dios, el llamado a los americanos para que vengan a darle auxilio. No oír el mejor chiste que yo he oído en mi vida, que es que los americanos vinieron a apoyar a Camaño. Apoyar a Camaño, dice Marcos Jiménez, eso dijo él. Pero bien, ¿cómo es que Jorge Marte se convierte en una figura que es sombra de Camaño? Donde quiera que está Camaño está Jorge Marte. Donde quiera que va Camaño, ahí está. Y si hay una manifestación, Jorge Marte está pendiente de cualquier flanco de donde se pueda disparar contra Camaño. Mira, mi padre tenía la experiencia de escolta con Trujillo, como he relatado anteriormente. Pero nunca Francis Camaño le dio una orden o le dijo a mi padre, guárdame mis espaldas. Lo que pasa es que mi padre quería tanto a Camaño que yo no tengo duda de que estaba dispuesto en cualquier intentona a interponerse si fuese necesario. Sí. ¿Cuál de esos dos jovencitos eres tú? El más alto. El más alto. Sí. El que está al lado de Jorge Marte, su padre, ¿verdad? Sí. Bien. Y esta es mi madre, doña Marianela, y mi hermano menor Héctor, que era mi otro hermano de padre y madre. Bien. Tenemos 3 hermanos de padre, uno mayor y 2 menores. Bien. Entonces, es una decisión voluntaria que asume tu padre junto a Camaño. Absolutamente. Mi padre no confiaba en que nadie no iba a bajar la guardia en algún momento y que Camaño pudiera sufrir o un atentado o en medio de una refriega, en medio de combate. Y por eso es que prácticamente en cada foto que sale Camaño sale mi padre, que como dijimos al principio, Camaño había dado 2 órdenes expresas al gabinete de, en el momento en que yo pueda faltar, ya sea permanente o transitoriamente, Marte es el segundo al mando. Y son las órdenes de él las que se seguirán. Así que no era Montearache, el hombre rana. No. ¿Y hay algún tipo de acuerdo entre Jorge Marte y Camaño, políticamente conversado, con un tema de contenido, de cómo debía ser la continuidad de este proceso que ya Camaño encabezaba? Mira, y en ausencia de Fernández Domínguez, que era otro hombre importante? Bueno, las directrices estaban proviniendo principalmente del profesor Bosch, desde Puerto Rico. Como te decía, ni Camaño ni mi padre eran políticos. Camaño había sido hijo del ministro de las Fuerzas Armadas cuando Trujillo. Pero de repente se sienten tan heridos en su orgullo de militar y de dominicano, sobre todo cuando ven nuestra tierra pisoteada por un invasor, que decidieron que la vida era secundaria, que la vida pasaba a un segundo plano y que había que mantener la gallardía, aunque ahora ya se había convertido en una guerra patria, porque ya no era una guerra que, como te digo, y ya había levantamientos preparados en los diferentes sitios, pero los americanos llegan el 28 y ahí es que todo cambia y se echa
a perder. Jorge participa, y perdón, en todas las negociaciones de Camaño, todas las conversaciones de Camaño, con la misión de la OEA, todo el tema de la transición hacia el gobierno de Héctor García Godoy. Va Jorge Marte a todos los almuerzos a donde va Camaño y uno lo siente muy cercano junto con Yotin Curi, el ministro de Exteriores del gobierno, junto con Cabito Gotró en fotografía, con Euclides Gutiérrez. Uno lo ve en todas partes. Es decir, él tenía algún involucramiento político. Mira, ya en una situación como esta. En ese momento, mira, yo recuerdo que el 1 de mayo, tradicionalmente, Fidel Castro daba un discurso. Todos los 1 de mayo, sí, ese día del trabajo. En mi casa tenía un radio de onda corta y por primera vez yo oí la voz de Fidel Castro en el radio. Y por primera vez noté, no solo a mi padre, hasta mi madre, tradicionalmente trujillista, emocionada cuando Fidel habló del caso República Dominicana. Fidel terminó ese discurso ya el 28, 1 de mayo, 2 días antes, sí, 3 días antes, habían invadido ya los americanos. Los americanos dentro de... Y Fidel terminó su discurso diciéndole, solo quiero que ustedes oigan este mensaje. Cuando usted vea las barbas de su vecino arder, ponga sus fusiles en remojo de aceite. Esas fueron las palabras finales y luego el lema con que él concluía sus discursos. Y yo recuerdo que en ese momento, casi de manera instintiva, todos los que estábamos ahí aplaudimos, aunque no sabemos nada de política. Jorge, y cuando ustedes comenzaron a recibir presión, incluso de los americanos, que comenzaron a visitar tu casa, que querían allanarla, que sorprendieron en algún momento a tu padre, ¿qué hicieron ustedes? No, mira, ese fue un incidente aislado. Acuérdate que el gran enfrentamiento con los americanos ocurrió los días 15 y 16 de junio, donde el general Bruce Palmer, que no era el jefe de la misión, porque habían decidido poner al brasileño Hugo Panasco Alvin, solo para aparentar. Pero Bruce Palmer dio una declaración a periodistas norteamericanos diciendo que ya a él se le había agotado la paciencia, que él iba a tomar la ciudad en 3 horas. En 3 horas. Sí. Y la criada le salió respondona. Sí. ¿Qué te digo? Esas son cosas que hicieron. Yo tenía 9 años de edad, pero son cosas que hacen hipermadurar a uno, no digo yo con carburo, con un supercarburo en esteroides. Radio San Isidro, a cada rato decían, detenemos la programación para anunciar una buena noticia. Acaba de ser aniquilado Camaño, Marte Hernández, La Chapelle, a todo el mundo lo mataron en Radio San Isidro. Entonces, y aplaudían en la cabina. En la cabina se oían aplausos. Y bueno, ese incidente al que tú te refieres, ya los americanos estaban en el país entero, incluyendo en la zona. Sí. Pero había un acuerdo con el gobierno de García Godoy de que lo que era la zona constitucionalista iba a ser patrullada por policías constitucionalistas. Y nombró a mi padre el jefe de la policía constitucionalista. Como tal, mi padre tenía su arma de reglamento y tenía su escolta, y César Camaño, primo de Camaño, sí, estaba limpiando su revólver, era chofer y escolta de mi padre, junto con su propio hermano, que era también teniente de la policía, Francisco Marte Hernández, eran la escolta de mi padre, estaba limpiando su revólver, o sea, le gustaba un 38 cañón largo, cuando pasó una patrulla numerosa de los americanos, y entraron, le quitaron el arma
aunque César estaba vestido de policía, porque eso era lo que eran, nombrado por el presidente provisional, pero presidente, García Godoy. García Godoy. Y recuerdo que estábamos en la habitación y mi hermano mayor, Georgie, va y dice, ¿qué dice César que vaya allá adelante urgente? Y mi papá le dice, yo me estoy vistiendo, déjame terminar de vestir. Y me acuerdo que con la cara más ingenua posible, Georgie le dice, es que ahí están los Yankees. Y mi papá dice, ¿qué están dónde? En la sala. Aquí. Y entonces mi papá salió, vuelto una fiera. Mi tío había ido a comprar algo a la paletera. Las armas largas estaban en el carro, no la de mi papá tenía la suya. Mi papá salió armado y en actitud bélica, aunque era una patrulla de 25 a 30 hombres. Y en lo que están discutiendo, mi tío regresa, que había ido a comprar algo a la esquina, saca los dos fusiles automáticos de él y de César y por detrás apunta a los americanos. Realmente no era una pelea, era una pelea muy desigual. Pero se sumaron gente de alrededor, bueno, del barrio. Bueno, había personas que nosotros sabíamos que tenían armas, ocultas. Sí. Y además vino todo el pueblo, todos los civiles, todo el barrio, y comenzaron a gritarle improperio a los americanos, y finalmente ellos optaron por retirarse bajo toda una oleada de insultos, pero fíjate si eso ocurrió tan rápido, que toda la escena ocurrió en la sala de mi casa, y mi padre no tuvo tiempo de decirnos a sus hijos y a su mujer, métanse para adentro. O sea, que fue con nosotros. Ahí lo que con nosotros en la sala, lo que iba a pasar con nosotros, con todos ahí. Así que sí. todos... Por lo súbito, lo inesperado, lo tenso del momento. Ahí, por la tensión, se soltaba un tiro, iban a resultar todo el mundo muerto. Probablemente, sí, probablemente. ¿Tú cómo asumiste eso como niño, 9 años, en ese momento? Mira, tú sabes que increíblemente en ese momento ya yo en lo personal había perdido bastante el miedo. Yo había tenido mucho miedo con los ametrallamientos de los aviones. Que no era el río que estaban tirando. No era el río que de hecho, es verdad que en un llamado ridículo, la radio revolucionaria dijo que se pusieran Operación Espejo, que se pusieran espejo. Eso no iba a surtir ningún efecto, pero todo el mundo en mi calle puso espejos. Y yo te aseguro que ahí estaban los espejos rotos al pecho por las balas de los aviones. O sea que los aviones ametrallaron donde le dio la gana. Sí. No, y hubo muchos casos incluso de niños asesinados por las balas de los aviones. Hay un caso de una sobrina de Carlos Acquasiati que falleció, murió en su propia cama. Sí. Alfao Acquasiati. Alfao Acquasiati. Sí, ella fue muerta por los aviones. Por los aviones que era la Fuerza Aérea de San Isidro. Sí. Que en realidad, de los que entraron, dicen que el ejército propiamente no entró en combate, que fueron solamente los miembros del CEFA. Exacto. Con los miembros de la Fuerza Aérea y algunos de la Marina. Bueno, acuérdate que la Marina llegó a bombardear el Palacio también. Sí, también. Y sí, es como tú dices. De hecho, la mayor parte de los militares sublevados eran del ejército. Y por eso es luego que el ejército viene ya a tomar parte activa en contra de la revolución, ya más bien en la operación limpieza. En la Cuando se da la negociación, hay 33 personas que fueron pactadas que se iban a ir al exterior como agregados militares, el caso de Camaño en Londres,
otro en Holanda y cada uno de los hombres que estaban en la parte constitucionalista. A Marte Hernández se le envió a España. Sí. ¿Como agregado militar? No fue como agregado militar. En realidad, algo como asesor, un cargo como para salir del paso, para no tenerlo aquí. ¿Y ustedes se fueron? No, toda la familia mi con madre, él. mi madre Doña se fue con Marianela él. Sí. se fue con él. Y en esos tiempos las comunicaciones no eran como son ahora, entonces pues vivían muy preocupados por lo que pudiera pasarle a uno. Nosotros nos quedamos. ¿Y ustedes se quedaron con mi abuela? Con su abuela. Mi abuela, la madre de mi madre. Los tres, porque Georgie, que no era hijo de mi madre, vivía desde muchos años antes de la revolución con nosotros. Ya, sí. También. Y eso, ¿ustedes cuánto tiempo estuvieron solos con su abuela? Bueno, mira, mi madre vino primero, pero duró unos buenos 6 meses aproximadamente. Y luego mi padre regresó, yo no creo que haya pasado más de un año a lo sumo. Ya, es decir, que cuando Camaño desaparece en Londres, que desaparece en noviembre de 1967, ya tu padre estaba, ya Jorge Marte estaba aquí. Sí, en Santo Domingo. Yo estaba aquí. Es decir, ya él se había desconectado de Camaño entonces. Bueno, mantenían comunicación por cartas, rara vez por teléfono, porque lo que costaba una llamada, claro, y lo difícil que era en esos tiempos. Además, mi madre era muy amiga de Fellita Camaño, la hermana de Claudio, que vivía con tío Francis en Londres. Ella se fue a Londres. Y también teníamos comunicación o directamente con Francis o a través de Fellita. ¿Y cómo a ver, vamos a hacer una pausa, pero ¿cómo llega Jorge Marte a Cuba cuando Camaño está formando y aumentando el número de hombres que él estaba entrenando en Cuba para venir en un proceso guerrillero? Me gustaría que me hablaras un poco de esa parte, Jorge, cuando retornemos en la última parte de esta conversación. Jorge, cuéntame, ¿qué pasó en la relación de Camaño, estando Camaño en Cuba, y Jorge Marte aquí en República Dominicana? Mira, él estaba desvinculado totalmente de los organismos oficiales y de la Policía Nacional. Sí estaba, ya era militante del PRD, ya se había hecho militante. Se hizo militante del PRD. Y estaba muy cerca de Peña Gómez. Ya. Y sí participaba de algunas escaramuzas de movimientos que intentaban de alguna manera deponer el gobierno de Balaguer y por una forma pacífica eso no iba a ser posible. Pero realmente la situación era muy difícil. En el diario de Camaño, que tú has citado, que has leído, sí. Podrás notar que el nombre de mi padre, frecuentemente se menciona un Gerardo. Ese no es mi padre. Ese Gerardo no es tu padre. El nombre de mi padre sale en el diario de Camaño con su nombre, Marte Hernández. Marte Hernández. Hay un momento en que Camaño dice que Jotin Curi fue a Cuba, sí, y se vio con él, y que Jotin dice que mi padre era un advocado de un levantamiento popular, no de una guerrilla. No de una guerrilla, ya. Entonces, más adelante en el diario, Camaño dice: necesito convencer a Marte Hernández, pero la única forma de convencerlo es personalmente. Así que busquen la manera
de que venga a Cuba. Ya. Y así mi papá se fue a Cuba a mediados del 71, yendo a 20.000 sitios primero. Sí, por supuesto, sí. Pasando por Europa del Este y Checoslovaquia era uno de los lugares preferidos. Mi papá ya tenía contacto con, aparte autorizado por su partido, que ya era el PRD, tenía contacto con Amaury, el grupo de los Palmeros que eran políticamente heterogéneos, porque Coco venía de los camilistas, etcétera, pero que tenían como común el camañismo, fundamentalmente. El vínculo con Camaño. Sí. Los comandos de la resistencia, como se llamó el grupo de Amaury, que le decían los Palmeros, era un grupo de gente muy diversa con contactos tanto en Cuba como aquí. Un rol estelar de la viuda de Amaury, Sagrada Burgosa, que sí, realmente es una mujer admirable y que seguimos manteniendo una relación muy estrecha hasta el día de hoy. Pues mi padre llega a Cuba, Camaño narra brevemente discusiones con mi padre, incluso hay una parte que le da nostalgia, que hace emocional, dice, bueno, como vi que las discusiones con Marte no estaban llegando tan lejos, decidí cerrar el día y él y yo nos retiramos aparte y nos pasamos la noche entera recordando a Abril. Una parte que me emocionó mucho del diario de Camaño. Sí. Y finalmente, aunque mi papá decidió sumarse al entrenamiento, y en un momento, según narró posteriormente, en un momento pensó que era factible lo del desembarco guerrillero, volvió eventualmente a su posición anterior. Y eso hizo entonces que Camaño le dijera que no tenía nada que buscar en Cuba, que volviera. La relación de Jorge Marte en el PRD era fundamentalmente con Peña Gómez. Peña Gómez lo quería mucho y expresaba respeto y admiración por él. Él aparece en una fotografía en un momento en que Juan Bosch regresa al país y da un discurso. Y Jorge Marte está detrás de Juan Bosch. Sí. Esa fotografía nosotros acabamos de presentarla hace un momento. Sí, mira, mi padre siempre tuvo excelentes relaciones con Juan Bosch, hasta que Juan Bosch se fue, quizás antes, porque ya había tensión entre Peña Gómez y Juan Bosch desde antes de diciembre del 73, que es donde se forma el PLD. Sí. Mi casa estaba dividida políticamente porque yo que en la elección del 66, teniendo 10 años, me habían llevado preso pegando carteles del PRD Juan Bosch, vota por Juan Bosch. ¿Te llevaron preso a los 10 años? Me soltaron a las 2 o 3 horas al grupito que estábamos pegando carteles. Yo había renegado del PRD y había renegado de Juan Bosch. Yeah. Yo lo encontraba demasiado a la derecha. Eventualmente, yo me declaré equivocado e ingresé al PLD y durante muchos años fui dirigente del PLD hasta el 2000, cuando fueron las elecciones segunda primaria entre Leonel y Danilo. 2008, para 2008, sí, 2008, bueno, que Danilo quería ser candidato presidencial, sí, y Leonel era el presidente. Mira, yo pertenecí a la seguridad de Juan Bosch por 6 años, porque tenía que haber médicos en la seguridad. Y yo estaba casi todos los días con Juan Bosch. Y la única palabra que Juan Bosch nunca dejaba de pronunciar a diario para maldecirla era reelección. Decía, si yo algún día llego a ser presidente y ustedes oyen que yo me quiero reelegir, mátenme. Ningún presidente debe reelegirse. Y yo sé,
yo seguía eso, y por eso cuando yo, que era muy amigo de Leonel, no así de Danilo, apoyé a Danilo por seguir el bochismo de la no reelección. De la no reelección, que era lo que él proclamaba en ese momento. Exactamente. Hasta el 2016. Y que todavía yo lo tenía muy entronizado. Pero dejé de ser del PLD el día de las elecciones primarias, cuando yo, que era a la sazón vicesecretario de Seguridad Social, fui a votar y no me dejaron votar porque yo no salí en el padrón. Acuérdate que el secretario de la organización era Félix Bautista. Y era quien manejaba el padrón electoral, y yo estaba inesperadamente, abiertamente con Danilo, aunque yo era muy amigo de Leonel, porque Leonel era el director de la revista Política y Acción. Y yo contribuía a la revista. Y Juan Bosch me daba cosas a traducir del inglés, artículos que él me decía, mira, tú eres el que sabe más inglés. Y yo se lo llevaba a Leonel, y Leonel y yo teníamos una relación. Además, una hermana de Leonel estuvo casada con un médico amigo mío en unas nupcias anteriores. Pero yo me hice momentáneamente danilista por ir en contra de la reelección. De la reelección. Por ese día yo no volví nunca más. No pudiste votar. Y aunque yo me seguí sintiendo emocionalmente PLDista, ya a mí me habían escamoteado mi membresía. Entre Bosch y Peña Gómez, ¿con quién estaba Jorge Marte Hernández? No, con Peña Gómez. Con Peña Gómez. Desde que a mi padre le simpatizaban las relaciones que Peña estaba buscando con el Moreno y con el MPD en general. Y ahí se alineó con Peña Gómez, aun cuando yo creo que esa foto que tú dices fue cuando el famoso primer regreso. El primer regreso de Juan Bosch, sí, que fue una manifestación popular apoteósica. Y luego, pero aún así mantuvieron buenas relaciones, porque yo recuerdo un día estar reunido con Juan Bosch en su oficina, en ese entonces, en la César Nicolás Penson, frente al Colegio Santa Teresita. Sí. Y de repente oír la voz de mi padre en la antesala, que yo ando buscando a Jorge Marte, y mi padre se adelantó a la escolta, y cuando Juan Bosch vio a mi padre, lo saludó muy afectuosamente, lo que para mí fue de agrado, porque yo no sabía realmente si los sentimientos de Juan Bosch hacia mi padre habían cambiado por su peñagomismo, ¿tú me entiendes? Sí, ciertamente. Parece muy, muy interesante este relato, porque entre esos líderes hubo diferencias, hubo mucho afecto, y además ambos fallecieron, Peña primero, posteriormente el profesor Juan Bosch, pero la relación entre ellos quedó de algún modo restablecida por los últimos años de vida. Sí. Eso fue lo que... Aunque hubo un incidente que ocurrió el 18 de mayo de 1990, que hizo retroceder bastante las relaciones. Acuérdate que inicialmente Peña Gómez declaró que había fraude, y 3 médicos del PLD, entre los que me incluyo yo, no hay otro que está vivo, otro falleció, nos tomamos la libertad de llamar a mi papá y decirle: nosotros necesitamos que Peña Gómez haga un pronunciamiento diciendo que hubo fraude, sin pedir permiso, ningún estamento del PLD. Y de ahí se produce la declaración de Peña Gómez. Y se produce el que se concerte una reunión. Hay que decir que previamente Bosch habían rechazado el apoyo
que le ofreció Peña Gómez. Sí. Antes de las elecciones. Sí, antes de las elecciones. Antes de las elecciones. Sí. Y yo me acuerdo que nosotros muy secretamente, porque temíamos represalia disciplinaria dentro del PLD, sí. Fuimos al comando de campaña que está frente a La Lira, en la López de Vega, frente al parquecito de La Lira, y ahí nos reunimos con Peña y con doña Milagros, que fue la candidata a la vicepresidencia. Y ahí acordamos de que Peña Gómez iba a llamar a Juan Bosch para pedirle una reunión. Y lo hizo, y Juan Bosch accedió, y nosotros, que estábamos metidos en la casa de Juan Bosch todo el día, Juan Bosch decía, aquí alguien se ha puesto a hablar con la gente del PRD sin ninguna autorización del estamento del partido, y nosotros nos estábamos muriendo de miedo, francamente, porque somos nosotros, ¿no entiendes? No decíamos, esta boca es mía. Entonces, esa reunión no llegó a efectuarse porque Peña Gómez anunciaron, ya vienen, la escolta de Bosch estaba afuera para anunciar que Peña Gómez venía, y la orden era abrirle la puerta del garaje del parqueo para que él entrara, pero Peña Gómez se tiró del carro en la calle y entró corriendo y dijo, profesor, de nuevo junto el discípulo para que juntos decidamos lo que vamos a hacer. Y ahí entonces Juan Bosch le dijo, o sea que tú vienes a mi partido y a mi casa a decirme lo que yo tengo que hacer. Qué vaina, ahí se acabó la vaina. Se acabó el asunto. Bueno, muchas gracias a Jorge Marte Báez, hijo de Jorge Marte Hernández, un hombre que era los ojos y el sentimiento de Francisco Alberto Camaño, un asistente importante y una persona que rindió grandes servicios a la patria herida, mancillada por las tropas norteamericanas. Mucho gusto, Jorge, me da un placer extraordinario y una gratitud muy grande la que tengo contigo por haber ofrecido este testimonio sobre tu padre, un hombre del que la patria debe sentirse orgulloso. Soy yo quien tengo que agradecerte, porque mi padre nunca buscó nombradía. Mi padre, hombre de un temperamento y carácter volátil, pero realmente era de bajo perfil. Sí, así es. Señores, muchas gracias a ustedes por la compañía también en este encuentro. Hasta luego.